Hola chicas, para las que no me conocen, mi nombre es Janet. Este canal está dedicado al crochet y mi objetivo es poderles enseñar el bonito arte de tejer y crear prendas con sus propias manos. Antes de comenzar con el video para hoy, queremos darle la bienvenida y el agradecimiento a una nueva miembro VIP, Rosa Elia Almanza. Muchísimas gracias Rosa Elia por unirse al VIP y apoyarme con su valiosa colaboración y por ser una fiel seguidora de este canal. Se lo agradezco muchísimo. Hoy les comparto estos bonitos mini llaveros en forma de carteras que también los podemos utilizar para decorar las bolsas. Son súper fáciles de hacer y con pocos materiales. Lo único que necesitamos son unos 3 gramos de lana número 4 y un ganchillo para tejer de aluminio de 4.50 milímetros. Para comenzar vamos a utilizar una de estas fichas que las tienen las latas de pescado, que tienen el agujero mucho más grande y son más grandes que las que tienen las latas de refresco. Tomamos la hebra de hilo, la vamos a comenzar por el lado más pequeño, metemos así sin hacer nudo para que no nos quede el bulto del nudo y hacemos ahí. Ese no cuenta porque solamente es para hacer el nudo. Ahora comenzamos a hacer puntos bajos. Hacemos 1, 2, 3 y a la vez vamos escondiendo el hilo. 4, 5 y 6. Unos 6 van a ser suficientes para cubrir la parte de encima. Y ahora continuamos igual con puntos bajos toda la parte de abajo. Hacemos un total de 14 y con los 6 de encima son 20. 1, 2, 3 y así continuamos 14. Cuando lleguemos aquí lo vamos a unir con el punto deslizado. Una vez llegamos ahí al final, unimos con el punto deslizado y de ahí mismo vamos a levantar 2 cadenas, giramos, hacemos lazada y nos pasamos al próximo punto en la base. Hacemos 1 y 2 puntos juntos. En el siguiente hacemos solo 1. En el que le sigue también hacemos aumento. Hacemos 1 y 2 en el mismo espacio. Siguiente, solo 1. En el que le sigue volvemos con 2. Y esto es todo lo que vamos a continuar hasta que lleguemos al otro extremo. Nos va a ir quedando algo así. Comenzamos en esta esquina y terminamos en la otra. Una vez llegamos casi al final, nos falta el último punto. Lo hacemos así y lo cerramos los 3 de una vez. Y ya nos quedó algo así. Ahora cortamos la hebra, hacemos el nudo y ya luego vamos a esconder este pedazo de hilo que nos quedó. Lo vamos a utilizar por este lado. Vamos a tejer otra pieza exactamente igual a esta. Ya yo la tengo aquí lista, miren, las dos son iguales. Ahora lo que vamos a hacer es conectarlas así, una encima de la otra, y yo voy a utilizar una aguja lanera porque con la aguja lanera es muchísimo más fácil coser las piezas. Tomamos el punto de un lado y el que corresponde en ese lado y solamente vamos dando puntadas en una cadena y en la otra, una cadena con la otra. Así continuamos. Cuando tenemos unos cuantos lo vamos estirando un poquito para que se junte, ni se nota la costura.
y continuamos. Hacemos unos 4 aproximadamente o unos 3. No vamos a hacer muchos puntos porque luego cuando tiramos de la hebra no queda muy bien. Unos 3 o 4 tiramos un poquito hasta que se recoja. Así vamos a hacer hasta llegar al otro extremo. Una vez terminamos de coser esta mini bolsa, miren, así nos queda. Ahora lo que voy a hacer es unas flores, unas pequeñas flores para decorar esta parte y que no se vea el agujero. Para eso voy a utilizar un hilo de otro color, un color rosado. Hacemos el anillo mágico encima del dedo y el nudo. Levantamos 1 y 2 cadenas lazadas. Hacemos un medio punto alto, lo cerramos de una vez, lazada, volvemos, sacamos los 3 hilos, lo cerramos de una vez y ahora terminamos con 2 cadenas. Vamos al aro y hacemos un punto deslizado. Ahí ya tenemos el primer pétalo. Repetimos 1 y 2 cadenas. Ahora 2 medios puntos altos. Sacamos 3 hebras, cerramos de una vez. Volvemos, sacamos 3 hebras, cerramos de una vez y terminamos con 2 cadenas. Subimos con 2 cadenas, bajamos con 2 cadenas para cerrar con el punto deslizado. Volvemos, 2 cadenas, 2 medios puntos altos y 2 cadenas para terminar. Lo metemos en el círculo, pasamos por dentro y punto deslizado. Ahí ya tenemos 3 pétalos, vamos a hacer un total de 5 y regresamos. Una vez completamos 5, vamos a cortar el hilo, pero lo vamos a dejar un poquito largo, unos 3 o 4 centímetros aproximadamente, no tiene que ser demasiado. Hacemos el nudo, así nos queda. Ahora venimos a la parte de atrás, tiramos de la hebra hasta cerrar por completo el centro de la florecita. Vamos a cerrar el centro de la florecita, pasamos el hilo hacia atrás y nos queda algo así. Vamos a hacer otra. Esta la estiré demasiado duro y se me reventó el hilito, pero la vamos a hacer así. Dejamos los 2 hilos que los vamos a utilizar para amarrar en la carterita, aunque también pueden cortar los hilos y pegarla con un poquito de silicona caliente, como ustedes quieran. Solamente colocamos aquí así, por la parte de abajo pasamos el otro hilo y lo amarramos en la parte de adentro. Pero si no quieren que se les vea el nudo, aquí en la parte de adentro, como les dije, pueden cortar los 2 hilos, le colocan un punto de silicona caliente y también queda muy bien. Cortamos ahí. Ya colocamos la florecita. Ahora voy a colocar esta y la voy a amarrar con un solo hilo. Lo pasamos así, por el de abajo primero, luego lo sacamos por encima. Lo voy a sacar por dentro de un pétalo para hacerle el nudito y ya no tener que tejer otra. Y luego lo pasamos nuevamente hacia atrás y lo amarramos ahí con un nudito. Así nos queda esta mini carterita. Ahora solo necesitamos un ganchito para llaves, una argollita de metal que la vamos a pasar así y también vamos a calcularle, aquí eran 6 puntos, en el punto número 3, también en el otro lado, lo pasamos por la cadena, luego lo vamos a cerrar. Esto se pueden ayudar con una pinza porque es un poquito duro y así nos quedó. Aquí tengo otro en color rosado, miren qué bonitas para decorar las llaves o también la bolsa. Ya están listas para ser utilizadas. Comenten qué les pareció este trabajo.
Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like y compartir el video. Si aún no estás suscrita al canal, no olvides hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en la próxima.